Está todavía en desarrollo estas formalizaciones. Cualquier novedad, por supuesto, les vamos a estar comentando. Y vamos a cambiar de tema porque las altas temperaturas afectan directamente la conservación de los alimentos. Para saber con qué productos debemos tener mayor preocupación en temporada estival, estamos ya a esta hora con Claudia Rojas, nutricionista y académica de la UNAP. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, es una época donde la gente se relaja, la gente sale de vacaciones y por lo mismo quizás no presta la misma atención que tiene durante el resto del año a la alimentación. ¿Con qué productos debiéramos estar especialmente atentos para no tener problemas de salud? Exactamente, con estas temperaturas ambientales tan altas, obviamente hice una clasificación de 8 alimentos, hay muchos más, pero con mayor enfoque, ¿cierto? Aquellos alimentos como los productos cárneos, ya estos productos cárneos, ya sea carne entera o molida. La carne molida es mucho más peligrosa que la carne entera. ¿Por qué? Porque la carne molida, el hecho de tener distintos grados de grasa, tenemos el tártaro que tiene un 4, claro, la especial que tiene un 7% de grasa y la 12, lo hace más vulnerable al enranciamiento de esta materia grasa. Por lo tanto, no debiéramos tener una carne molida más de 1 o 2 días en el refrigerador. De hecho, la carne molida empieza a tomar cambios de color rápidamente, cambios de olor y su textura. Por lo tanto, esa carne molida, cuando uno lo compra inmediatamente en el refrigerador, darle un uso de 1 o 2 días inmediatamente. Máximo. Ahora, ¿qué pasa si uno lo congela? Ya, al congelar es distinto porque el congelar tú lo puedes tener hasta 6 meses. Ya en una temperatura de entre menos 18 y menos 25 grados Celsius, lo puedes mantener y después el descongelamiento es el que tenés cuidado. Este descongelamiento es pasar de la temperatura de congelación al refrigerador, no a temperatura ambiente, ni tampoco con agua caliente y tampoco con microondas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese proceso? En el microondas, cuando los volúmenes de carne son mayores de 1 kilo, el proceso de descongelamiento no es homogéneo. Claro, no es parejo. No es parejo. Entonces vamos a encontrar que la carne molida está como cocida por fuera y por dentro está cruda. Entonces ahí genera un riesgo. Por ende, la carne molida hay que tener un manejo especial y lo que yo recomiendo es menos materia grasa, es mejor. Y ojo con los cambios de color, cuando cambian a gris, a verde, sobre todo que efectivamente hoy día los supermercados tienen sistema de aseguramiento de la calidad, hay mucho control de temperatura, pero de todas maneras hay 2 cadenas grandes de supermercados que efectivamente tienen sistema de aseguramiento de calidad y las otras están en una etapa muy inicial. ¿Ya? O sea, independiente que estos supermercados efectivamente vigilan, hay veces que uno encuentra, incluso en el supermercado, algunos alimentos que no están en buenas condiciones. ¿Y qué pasa con el consumo de carne cruda? Mencionábamos el tártaro, que es un tipo de carne menos grasa, pero claro, tiene menos grasa, pero se consume, se puede consumir cruda como es tradición. ¿Es un riesgo mayor? ¿Cuál es la recomendación? Obviamente esta carne puede traer una bacteria que es la Escherichia coli. Esta Escherichia coli, específicamente la toxina chiga, si un menor entre 2 y 4 años se comiera una hamburguesa que no tiene la temperatura interna de 65 grados, esta hamburguesa, la mamá corta esta hamburguesa y está sanguinolenta, con un poco de jugo, el niño se consumiera este producto que está previamente con esta toxina, este niño puede generar una insuficiencia renal. Es decir, tiene consecuencias graves. Consecuencias graves en población vulnerable como tercera edad, embarazada y niños. Por lo tanto, la recomendación es cocinar bien la carne entera y la carne molida deben ser cocinadas completamente sin restos de sangre ni consumirlo a término medio, ni a la inglesa y todas esas cositas ricas que de repente uno claro, que uno lo pide a punto, casi ahí crudo. En el proceso estival y desconociendo el origen de la carne es mucho más seguro consumir estas carnes bien cocidas. ¿Qué pasa, Claudia, con pescados y mariscos? Que obviamente aumenta su consumo en esta época, uno está en la playa, de repente en cocinerías, en lugares donde quizás no están las condiciones más adecuadas para la preparación. Bueno, lo posible, si estoy en un restaurante en la playa, hacer una elección de un producto cocido. El ceviche, preguntar efectivamente si tuvo una cocción de 2 o 3 minutos y luego un enfriamiento. Y si uno ve que el marisco está crudo, evidentemente no pedir un ceviche. O sea, el limón que le agregan a un ceviche no es una barrera sanitaria en absoluto. ¿Ya? Por lo tanto, es mejor ahí preferir una paila marina, un caldillo y el pescado frito, que ahí estoy asegurando que si las condiciones higiénicas no son las mejores,
La fritura elimina todo riesgo. Ya, perfecto. Huevos, todos los productos que tienen huevos. También siempre hemos hablado de los peligros que trae, por ejemplo, a raíz de la salmonela, la presencia de salmonela. ¿Es el único peligro ese? ¿Y qué pasa con las preparaciones en base a huevo? Efectivamente, el mayor riesgo es la salmonela. La salmonela, a pesar que la gente piensa que la salmonela está en la cáscara del huevo y que piensa que lavando el huevo elimina el peligro, no, la salmonela se encuentra en clara, yema y cáscara. Y efectivamente en mayor proporción en la clara del huevo, más que en la yema, por un tema de pH. Por lo tanto, cada vez que estamos consumiendo una omelette, si tú te vas a servir una omelette, la omelette gastronómicamente te la van a servir blandita en el centro, media jugosa, con un poquito de clara media cruda. Efectivamente solicitar que esté bien cocida la omelette, la tortilla, verificar que esté bien cocida y efectivamente el pisco sour a la peruana, preguntar si no es con huevo pasteurizado, que es la modalidad que han tenido hoy día los restopub y los restaurantes. O sea, esto más común a raíz justamente de los problemas que de se ha hecho, visto. Claro, y desde que ocurrió el caso de la salmonelosis se prohibieron todas las mayonesas caseras. Eso te iba a preguntar, Claudia, las mayonesas, ¿no? Que también sabemos que tienen problemas en términos de que se descomponen muy rápido, que hay mucho riesgo ahí cuando hay altas temperaturas. ¿Debiera eliminarse la mayonesa casera? Por ejemplo, sí, sí, por supuesto, no, la casera es un riesgo permanente. Yo la verdad que si voy de paseo y me llevo una mayonesa que la voy a utilizar y va a quedar a temperatura ambiente, a pesar que estas mayonesas envasadas tienen 99 posibilidades de no tener salmonela, efectivamente están pasteurizadas, es mejor ocupar un sachet más pequeño, ocupar lo que necesito y desecharlo. Botarlo, ¿no sirve después si lo vuelvo a meter al refrigerador? Vuelvo después de 6 horas del paseo, la verdad es que no. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el mismo ejemplo de un paseo, de un picnic, llevo un sándwich que tiene mayonesa? ¿Cuánto tiempo puede estar sin refrigeración eso, sin que signifique un peligro? La verdad es que varía un poquito. Hay sándwiches más o menos peligrosos. ¿Ya? Aquellos que tengan embutidos y cecina, fiambrería, pasa a ser más peligroso y en 2 horas es lo máximo que puede estar un sándwich con bastantes láminas de jamón, por ejemplo, que es lo normal. Ya, es decir, si no va a tener refrigeración, no puedo hacer un sándwich con jamón y mayonesa en la mañana para consumirlo a la hora del almuerzo. Si pudiera salame, ¿ya? Porque el salame, por el proceso que tiene, obviamente puede estar a temperatura ambiente todo el día. O sea, si hay que hacerse un sándwich, pudiéramos pensar en salame, lechuga, tomate, pasar el concepto de alimentación saludable, ojalá en un pan integral, ya, y con mayonesa, idealmente en el momento. Eso es lo que yo siempre recomiendo. La mayonesa que no esté 3-4 horas a temperatura ambiente. El sándwich de ave mezclado con mayonesa es potencialmente peligroso. También. Claro, por lo tanto debería yo llevar el ave laminado, previamente cortado en mi casa, y todos los ingredientes separados y prepararlo en el camping en ese momento. Después poner la mayonesa. Todas las mezclas con mayonesa, prepararlas en el momento. Todas las mezclas con mayonesa y todas las mezclas de carne con salsas y crema son altamente peligrosas en este periodo estival de altas temperaturas. Ya. Sigamos con los sándwiches. ¿Qué pasa con el queso, la mantequilla, otros productos no lácteos? hay problema. La mantequilla tiene una resistencia. La mantequilla, el único problema de enranciamiento que tiene, no se produce en un proceso de un paseo, ni mucho menos. Y tú me decías de la mantequilla, ¿qué más? Y el queso. Y el queso. El queso efectivamente soporta temperaturas, no trae ningún problema, pero sobre 6 horas a temperaturas muy altas empieza a cambiar efectivamente sus características organolépticas de sabor y textura. O sea, el queso se pone con un sabor extraño y hay que estar alertos y no consumirlo. Es decir, si veo cualquier cosa diferente o que me parezca sospechoso, mejor no consumirlo. No consumirlo. ¿Y qué pasa con los lácteos, especialmente con los yogures que uno manda siempre a las colaciones de los niños, a los paseos, y obviamente no va a poder mantener una cadena de frío como corresponde? Efectivamente, es fundamental en los lácteos, obviamente por su naturaleza proteica, que estos productos estén en cadena de frío entre 0 y 5. Y efectivamente cuando uno va a veces al comercio no establecido se encuentra que estos productos están a temperatura ambiente, alguna vitrina no refrigerada. Yo la verdad que me impresiona porque la gente compra igual. Ya en el caso de la colación de los niños, pensando que el niño a las 8 se sirve su colación a las 10, no tendría problema. El yogur tiene una vigilancia segura de 4 horas, por lo tanto se puede enviar como colación.
Lo que sí, una vez abierto, este yogur tiene que ser eliminado. Inmediatamente. Inmediatamente. Ya, es decir, 4 horas es un buen plazo tope, cerrado, porque sí. Muchas veces el yogur anda dando vuelta a la mochila, Y vuelve, después regresa. Ya, ahí hay que eliminarlo. Por nada del mundo refrigerarlo y mandarlo de vuelta al otro día al niño. O sea, ahí hay un riesgo. Ahora, ¿qué pasa con todos estos productos cuando uno va a comprar al supermercado, Claudia? Y lo primero que echa quizás son los productos congelados o los productos refrigerados. Se da la vuelta en el supermercado, compra las otras cosas, pasa a tomarse un café, hace un trayecto bastante largo antes de que los productos lleguen al refrigerador de la casa. Efectivamente, las temperaturas ambientales, así como están hoy, entre el momento que yo compro el producto en el supermercado y llego a mi casa no debieran trascender más de 2 horas. ¿Ya? Y efectivamente priorizar esta compra de congelado refrigerado al final, ese es el orden. Ya, abarrotes, ¿cierto? Todo lo que yo necesito primero y al final los congelados. Y dejar todo en una bolsa ideal, todo aparte. Y cuando llego a la casa, prioridad con eso. Primero. Y no más de 2 horas en el auto con el calor ambiental que hay en este momento. ¿Ya? Por último, Claudia, en relación a comidas, cuando puede ser que uno mande las colaciones o vaya de paseo también con comida preparada, ¿cuáles son las que tienen menos resistencia al paso de las horas con temperaturas altas? ¿Qué pasa con las legumbres? ¿Es un problema? A pesar que uno pudiera pensar que las legumbres, el arroz y las papas son alimentos resistentes, que es un mito urbano, efectivamente estas legumbres con las temperaturas, al dejar esto ya cocinado toda la tarde en el hogar o llevarlo y trasladar a otro lugar, hay un riesgo, ¿cierto?, de estas legumbres de que estén contaminados, ¿cierto?, y yo me pueda consumir esto, sobre todo si después me los voy a consumir tibios. Hay un riesgo de Bacillus cereus, sobre todo en el arroz cuando está preparado un día antes, estuvo toda la tarde a temperatura ambiente, el otro día me lo voy a servir y tibio, hay un riesgo de intoxicación alimentaria, al igual que con la legumbre. ¿Y el arroz en todas sus preparaciones, por ejemplo, cuando lo pongo en una cazuela o en otros platos? En todas sus preparaciones, el arroz es un alimento complicado y efectivamente la gente lo deja a temperatura ambiente en la cocina y cree que al otro día calentando todo está eliminado. La verdad es que no. ¿Con las papas pasa lo mismo? Con las papas lo mismo. Es por eso que es recomendable llevarlas cocidas con cáscara a estos camping y hacer las operaciones, ¿cierto?, preliminares y la mayonesa en el momento del paseo. Ahora, ¿cómo saber o cuáles son los primeros efectos que uno puede tener a raíz de una intoxicación alimentaria? ¿Se nota inmediatamente o puede ser bastantes horas después? Variada dependiendo del tipo de alimento, variada dependiendo de la circunstancia, pero estas enfermedades se pueden generar por la bacteria misma. Esto puede ser en 2 horas a 4 horas, es súper rápido. Presentación de vómitos, diarrea, dolores de cabeza, un dolor agudo abdominal, ¿ya? Y cuando es por las toxinas de estas bacterias, pueden pasar efectivamente 48 horas y yo ni siquiera recordar qué alimentos consumí el fin de semana, por ejemplo, y estoy ya en un cuadro de toxinfección. Y ahí ya la persona manifiesta dolor de cabeza y fiebre. Y es ahí cuando se acerca al sistema asistencial a buscar al médico. Lógico. Pero la verdad es que es complejo. Hoy, desde el año 2004, que todas las intoxicaciones, las ETA, están registradas obligatoriamente por ley. Ya, si una persona llega a una asistencia pública, a la urgencia, inmediatamente se activa una alerta sanitaria y el MinSal visita el lugar donde hay más de 2 personas enfermas. Eso está ya absolutamente protocolizado desde el 2004. Perfecto, por lo tanto, para determinar efectivamente el origen de ese problema, para que no se repita además, porque hay un problema en el proceso de preparación de esos alimentos donde eventualmente podría aumentar. Obviamente no había un aumento de ETA, desde el año 2012 a la fecha en un 25%, y eso tiene que ver justamente, y increíblemente este aumento, o sea, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, es en la casa donde se usan las ETA más comunes, y luego están los casinos y los restaurantes, ¿ya? Entonces, hoy día este aumento ha sido en los casinos y restaurantes.
Es por eso que la vigilancia del Ministerio está enfocado, ¿cierto?, en verano, en ir justamente visitar a los restaurantes y hacer vigilancia, monitoreo y ver las condiciones de higiene, que son súper importantes para evitar una dieta. De todas maneras. Bien, pues muchas recomendaciones hay que tener en consideración. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos acá en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso con más noticias.